voy a empezar con este seminario que se llama Registros Akáshicos y Ciencia. Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión, tecnologías convergentes e industria 4.0 en representación de Globus Biogestión. La idea entonces es que voy a irte hablando de este tema, voy a ir haciendo pausas porque para dar este seminario me encontré con un reto personal específico y es que como voy a tocar ciencia muy profunda y muy compleja, voy a hacer todo mi esfuerzo para que te quede supremamente claro los temas que vamos a hablar, porque pues son complejos. Entonces, pues la idea es que voy a ir haciendo como unos breaks para irnos refrescando, para que no se sienta muy denso por los temas que voy a tocar. Voy a empezar por hacer lo que denominé una revisión inicial, que es traer a manera de resumen lo del seminario anterior bautizado Accediendo a los registros akáshicos. Entonces, primero tenemos que entender qué son los registros akáshicos. Entonces hablamos que son las memorias universales que reposan en el quinto elemento. El quinto elemento es denominado el akasha. Lo había explicado en el seminario anterior, de ahí proviene un poco la temática de la película con el mismo nombre, el quinto elemento. Dado que el quinto elemento se asocia con la energía del amor y se asocia con la luz. Pero entonces, pues ya vamos a ver la ciencia que nos dice que es lo que nos trae este seminario. Entonces se llaman registros akáshicos porque nos vamos a comunicar con ese quinto elemento que acompaña al aire, a la tierra, al fuego y al agua. Para comunicarse con los registros akáshicos, que reposa en el akasha, en el quinto elemento, hay que utilizar ciertas frecuencias. Recordemos que uno como ser humano puede resonar o no con ciertas frecuencias, entendiendo por resonancia esa sintonía que hay con esas frecuencias. Te explicaba desde el seminario anterior que tú eres como una radio que sirve para sintonizar diversas emisoras. Entonces la idea es que tú puedes sintonizar diversas emisoras que están relacionadas con el comportamiento ondulatorio de la luz. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que para entrar a los registros akáshicos, tú debes ponerte en sintonía con algunas de las frecuencias propias de la luz. También pueden haber fases y desfases. Un fase es cuando una onda se superpone con otra y desfase es cuando no se superpone. Entonces, para ajustarte con la luz y para poder hablar con ella, no solo tienes que ajustarte en frecuencia, sino en fase. Entonces, yo puse aquí una imagen donde tenemos que efectivamente, acá tengo ondas en distintas fases y en distintas frecuencias. Y la idea es que esta sumatoria de estas ondas crean esta onda compleja. Entonces la idea es que nosotros vamos a utilizar alguna de estas ondas simples que forman estas ondas complejas como autopista para comunicarse con los registros akáshicos. Por ejemplo, nosotros tenemos la frecuencia de 432 Hz, que específicamente se considera que es la frecuencia universal. Recuerda que un Hertz o un hercio es un ciclo de estos, haz de cuenta como la línea negra, te la voy a sombrear por acá, voy a poner aquí para que quede más chévere, vi una función aquí de PowerPoint, opciones del puntero, voy a ponerlo con puntero láser. Entonces, tenemos esta onda negra que digamos de 0 a 1 vemos una mitad que sube y una mitad que baja. Eso sería un hercio si esto fuera un segundo, o sea, un hertz es una onda en un segundo. Entonces vamos a decir que una frecuencia de 432 Hz es algo que está en el orden de los milisegundos, ¿verdad? Es una vibración muy rápida. Cuando tú te conectas con los registros akáshicos debes tener en cuenta lo siguiente, por aquí te puse esto. Primero, no le hagas a los registros akáshicos preguntas de sí o no. Por ejemplo,
¿Ese trabajo me conviene? Esa es una pregunta incorrecta porque los registros akáshicos nunca te van a decir sí o no, sino que tú tienes que hacer preguntas es de qué, de para qué o de cómo. Son las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿cómo podría yo conseguir un empleo correcto? Un empleo que me convenga. Entonces, eso sí sería una pregunta adecuada para los registros akáshicos. Otro tipo de pregunta que no se permite es el cuándo, porque como los registros akáshicos trascienden de tu vida presente, si tú preguntas cuándo, probablemente el cuándo ni siquiera sea en esta vida. Entonces, ten eso presente a la hora de formular tu pregunta en caso que en la segunda parte de este seminario quieras hacer apertura de los registros akáshicos. Segundo, siempre usar el nombre legal completo. ¿A qué me refiero con nombre legal? Al que sale en la cédula de ciudadanía. Entonces va a haber un momento cuando estemos invocando a los registros akáshicos que va a aparecer entre paréntesis poner el nombre de la persona, por ejemplo. Entonces tú vas a pronunciar tu nombre completo tal cual aparece en la cédula. ¿Por qué esto? Resulta que los nombres también denotan frecuencias. La pronunciación de un nombre, o sea, cuando ese nombre se vuelve verbo, que está hablado, ese nombre tiene una energía, tiene una frecuencia. Entonces, cuando se está haciendo el ritual, cuando tú nombras tu nombre completo, entonces estás sincronizando la energía de los registros akáshicos con la energía de tu nombre propio. Entonces, siempre ten en cuenta eso, nombre completo como aparece en la cédula. El tercer consejo es siempre cerrar los registros akáshicos. Como nosotros estamos abriendo un portal, entonces la idea es que ese portal no debe quedar abierto, siempre tienes que cerrarlo. Cuando en esa segunda parte hagamos la práctica, entonces vas a seguirme hasta el punto en que cerremos los registros akáshicos. Y cuarto, resulta que los registros akáshicos, cuando una persona pues ya es experimentada en esto, no solo tiene la capacidad de leerlos para sí mismo, sino que también puede leer los registros akáshicos para otras personas. En caso de que hagas la lectura para otras personas, entonces ahí lo que tienes que tener en cuenta es respetar la confidencialidad. Es decir, tú no puedes ir hablando de lo que la otra persona experimentó, etcétera. Eso queda entre tú que abriste los registros akáshicos para esa persona y esa persona. Espero te haya quedado claro estos 4 tips que son claves a la hora de que vayamos a entrar a los registros akáshicos. Otra cosa que vamos a revisar a manera de resumen son los actores implicados. Es decir, cuando te conectas o cuando me conecto a los registros akáshicos, ¿con quién o con quiénes estás hablando? Efectivamente, tú estás hablando con la energía de la luz, pero esa luz te puede transmitir mensajes ya sea a manera de visiones, a manera de mensajes mentales, como una voz que te habla, o a manera de sensaciones en el cuerpo. Resulta que hay unos seres que están implicados en esos registros akáshicos. Los primeros son los señores de los registros akáshicos, son seres de luz a nivel universal. Haz de cuenta como en el yin y el yang, ellos se encargan de conservar el equilibrio en el universo. Esos señores de los registros akáshicos son seres que nunca han sido seres humanos, nunca han encarnado. Entonces, pues son seres que se encuentran en otras dimensiones. Cuando te digo otras dimensiones, y si esto te suena chino, cuando entremos a la parte de la ciencia, vamos a volver a repasar la teoría de cuerdas desde la física para recordarte lo que es una dimensión. Luego más abajo en esa jerarquía tenemos a los maestros que ya trabajan con almas individuales. A ti se te puede asignar un maestro a lo largo de toda tu vida o incluso un maestro puede acompañarte a lo largo de varias vidas. Asimismo, la relación puede ser de uno a varios o varios a uno, es decir, para una persona se pueden delegar universalmente varios maestros o un maestro puede tener a varios espíritus a su cargo. Estos maestros tampoco son seres que han encarnado,
sino que son seres que están en otra dimensión. Por otro lado están los profesores, que estos profesores, a diferencia de los dos anteriores, sí pudieron haber tenido cuerpo físico o no. Es decir, de pronto pudo haber sido un ser humano que alcanzó un estado de luz, como todos los maestros, digamos, religiosos, alcanzan un nivel de luz, entonces se vuelven profesores. Ellos pueden llegar a ayudarte en tu vida en algunos momentos específicos. Puede ser para una vida o para varias encarnaciones también. Pero los profesores te van a ayudar es con una lección de vida en un momento específico, cuando tú los necesites. Finalmente tenemos a los amados, que son personas que tú pudiste haber conocido en tu vida presente y que de pronto ya han fallecido. Tu mamá, tu papá, si ya fallecieron, un familiar cercano, un amigo, ellos pueden decidir protegerte desde su otra dimensión, cuando trascienden de la cuarta dimensión, y desde ahí entonces pueden empezar a ayudarte a ti, con lo cual se convierte un ser amado. Generalmente los amados son esas personas que cuando fallecen aparecen frente a la otra persona y entonces, uy, que es que yo vi a tal persona despidiéndose de mí. Generalmente esos son los amados. Cuando nosotros hablamos de registros akáshicos no estamos haciendo referencia a ángeles y santos. Hay que hacer esa diferenciación. Los señores de los registros, los maestros, los profesores y los amados no son ángeles y santos. ¿En qué redunda la diferencia? Los ángeles son seres de luz que tampoco han encarnado, pero que tú le puedes pedir a ellos un favor. Digamos, cuando tú te encomiendas y oras a un ángel, tú lo estás invocando, pero es que en los registros akáshicos tú no estás pidiendo protección, etcétera. Ellos simplemente te proveen información. Entonces hay que tener claridad entre que un santo es un ser que tú le puedes pedir para que te ayude. En cambio, los señores de los registros akáshicos únicamente custodian lo que se denominaría un Google universal. O sea, literalmente los registros akáshicos es como poner tu propio nombre, digamos en este caso Juan Pablo Ramírez Galvis en Google, pero un Google universal, a ver qué te sale. Entonces ahí puedes resolver varias preguntas. Preguntas del tipo, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuáles son tus dones? Eh, ¿Por qué estás en la familia que estás? Ese tipo de cosas. Los santos son personas que se parecen un poco más a los profesores, que son seres humanos que pues han sido canonizados, etcétera, por alcanzar estados de luz en su propia vida. Acá yo puse una imagen de lo que vendría a ser un ángel. Realmente pues bajo distintos estudios que se han realizado, eh, pues los ángeles no es que tengan figuras humanas, sino probablemente son seres así que tienen muchos ojos, tal cual esta imagen, que también podrían acercarse a los señores de los registros akáshicos, se ven de una manera similar. Entonces estamos hablando de seres interdimensionales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre hipnosis, clarividencia y registros akáshicos? Puesto que a lo largo de varios seminarios he ido tocando estos tres temas. Cuando uno se hipnotiza, uno lo que está haciendo es entrar a un estado de superconciencia, o sea, lo que uno hace es dejar el cuerpo en modo básico, apenas que respire, para coger todos los recursos del cuerpo y direccionarlos hacia el cerebro. Haz de cuenta como una luz láser que funciona por la superposición de fotones. Lo mismo, cuando tú te hipnotizas, lo que haces es concentrar todas tus ondas cerebrales, dejar tu cuerpo en un modo básico suspendido apenas, y con el cerebro lo que vas a hacer es del subconsciente sacar al consciente cosas. Entonces, ¿qué vas a sacar? Acontecimientos pasados a través de las neuroasociaciones. Por esos acontecimientos me refiero, ay, es que yo le siento miedo al agua. Probablemente a través de una hipnosis de regresión podamos ver de dónde proviene tu miedo al agua. Entonces, siempre la hipnosis te va a dar informaciones del pasado, no del futuro, del pasado, donde generaste una neuroasociación fuerte y con la hipnosis sacas eso del subconsciente al consciente. Por otro lado, cuando hablamos de clarividencia, acá sí nos podemos desplazar ya entre las dimensiones dependiendo de las habilidades psíquicas del clarividente.
Pueden haber clarividentes en una dimensión de 4, donde dominan todo el espectro espacial, es decir, un clarividente en la cuarta dimensión puede con su mente desplazarse a cualquier lugar en el mundo en tiempo real. Por ejemplo, decir, ayúdame a saber qué está haciendo esta persona que se encuentra en Egipto. Entonces tú a través de la clarividencia lo puedes hacer. ¿Cómo se hace a través de la clarividencia? Simplemente tú tienes que tener una foto, un objeto, etcétera, que esté cargado con la energía de esa persona que quieres buscar y como un sabueso te vas a conectar con esa energía y vas a determinar hacer un puente, tú haces un puente psíquico por organización de átomos y llegas hasta esa persona y ves qué está haciendo. Y hay clarividentes en la quinta dimensión donde ya pueden desplazarse hacia el pasado o hacia el futuro. Las respuestas en el caso de la clarividencia ya no llegan desde el cerebro, como tal desde el subconsciente, sino llegan desde el tercer ojo. Pues básicamente sí es parte del cerebro porque el tercer ojo tiene que ver mucho con la glándula pituitaria y pineal dentro del cerebro, que eso pues conecta con la médula espinal, pero digamos que ya no es como del subconsciente sacar al consciente cosas, sino es concentrar los recursos en ese tercer ojo. Pero a diferencia de la hipnosis, no tienes como que darle todo ese poder al cerebro, sino al revés, tienes es como que desconectar la mente un poco. Es más relativo a la meditación, no a la hipnosis. ¿Cuál es la diferencia entonces, primero entre hipnosis y clarividencia? Que la clarividencia ya no son recuerdos, sino es el hecho real. Tú empiezas a visualizar lo que realmente está sucediendo o lo que realmente sucedió. Finalmente, cuando hablamos de registros akáshicos, tú obtienes las respuestas desde el quinto elemento, desde el akasha. Entonces, ya la respuesta no es interna, como podría ser en la hipnosis o en la clarividencia, sino que ahora la respuesta es externa. A ti la respuesta te la están dando desde afuera. Esa respuesta desde la akasha, como el akasha es el registro de todo lo que ha sucedido a lo largo del espacio-tiempo y de los múltiples universos, entonces esa respuesta es histórica. Por eso entonces acá pongo que el trasfondo es histórico. Voy a ponerte un caso donde utilicemos las tres para que te quede aún más claro. Supongamos un caso de una persona que te está intentando bloquear, que siente envidia hacia ti, te está intentando bloquear y a ti las cosas no te están saliendo bien por eso. La respuesta vía hipnosis sería, es que efectivamente en el pasado ustedes tuvieron una mala relación, entonces esa persona está envidiosa contigo y te está botando mala energía por esto que está en tu subconsciente, por esto que había pasado. Por otro lado, la respuesta desde la clarividencia sería, esta persona en este momento está sentada en tal lugar enviándote mala energía y está recurriendo de pronto a tales técnicas para que eso te afecte. En cambio, la respuesta desde los registros akáshicos sería, generalmente tú generas envidia en las personas porque siempre has sido un ser humano que ha vibrado de tal manera, etcétera, lo cual eso genera envidia en las personas que te rodean. Entonces, espero te haya quedado clara la diferenciación entre los tres tipos de respuestas que se pueden encontrar a través de estas tres técnicas. Son técnicas diferentes. Entonces vamos a hacer un primer break antes de meternos ya a la parte de ciencia como tal. Resulta que traje de internet esta imagen que me pareció muy interesante, donde hay diferentes formas de orar. Entonces, cada una de estas formas de orar está asociada a un pasaje bíblico, donde dice pues que así se debe orar a Dios. Entonces, se puede estar sentado, de pie, caminando, arrodillado, a manera de reverencia, acostado en el piso, con las manos a los lados y de pie. Quiero preguntarte cuál es tu método para comunicarte con un Dios u otro ser superior. Recordemos pues que acá estamos hablando abiertamente, no tiene que ser un Dios, no tiene que ser una religión específica, sino con el ser superior que tú creas. ¿Cuál es tu método? ¿Tú cómo te conectas para hablar con ese ser superior cuando quieres resolver una pregunta o una cuestión en tu vida?
Bueno, Piedad, cuéntame, ¿cómo haces tú para comunicarte con Dios o con el ser en que tú crees? Bueno, pues buenas noches a todos. Primero que todo, pues yo no suelo rezar mucho, la verdad. Es esa, no es que rece mucho. Pero cuando yo tengo una comunicación con Dios, siempre lo hago en la noche. Ok, lo haces en la noche. ¿Y por qué lo haces en la noche? ¿Qué te otorga la noche para que tú digas, este es el momento? Porque, no sé, como que ya es, como que hay más tranquilidad en la noche que en el día. Entonces como que hay como ese tiempo o ese lugar como para poder conversar con él de una manera, o sea, que uno no sienta que uno tiene que pedirle a Dios todos los días, sino que cuando uno le nazca realmente hablar con él, pues que sea en un momento de tranquilidad y yo creo que en la noche es como ese momento como que realmente bueno para, pues para tener como ese vínculo con Dios y poderle expresar lo que uno siente, ¿no? Lo que Ok, ha pasado durante el día y pedirle por, pues obviamente por las cosas que pasan en la vida, ¿no? y- Entonces, pues yo veo que como que en la noche, no sé, como que la energía, eh, como que se presta más para poder conversar con él. Entonces, en el día es como más pesado, como que uno no se concentra y uno puede llegar a hablar con él como con esa, no sé cómo decírtelo, como ujú, con esa tranquilidad, podría decir. ok, y tú tomas una postura específica, hablas en voz alta, en voz baja. No, yo siempre suelo, es acostada y cierro los ojos y bueno, me echo la bendición y siempre trato de hablar con él así a ojo cerrado, pero no converso a bolsa alta ni nada. Más que todo Perfecto, como conscientemente hablo con él. perfecto. Sí, es muy Efectivamente, ahí hay una pregunta que podría hacerse pues cualquier persona que esté viendo este seminario. Y es, si uno habla con Dios, ¿Dios habla en español? O si entonces una persona en Estados Unidos habla con Dios, entonces Dios habla en inglés. Voy a hacer una aclaración que los registros akáshicos pues me iluminaron en algún momento. Y es que no es que Dios hable en un lenguaje específico, no es que Dios hable en arameo. Lo que pasa es que las palabras son una energía. Por eso en los registros akáshicos uno utiliza el nombre propio completo. Entonces, cuando tú hablas con ese ser superior, realmente no está importando las palabras que uses, sino la energía de esas palabras. O sea, el lenguaje para con Dios es la energía que generan esas palabras generan una frecuencia, generan una vibración, y esa es la que sí llega a los, entre comillas, oídos del verdadero Dios, que son unos oídos que no son físicos y que no es como que entiendan un lenguaje específico, sino que se comunican es con una determinada vibración. De pronto, pues hago esa aclaración, ¿no? Porque ¿en qué lenguaje habla Dios? Pues en el lenguaje de la energía. Es que Dios entiende a todo ser humano porque Exacto. pues el que nos, como que el que nos creó, entonces pues obviamente él va a saber todo de nosotros, sea el idioma, sea lo que sea, él va a saber todo. Entonces pues él no, como que no, uno no se pone a pensar, ay, ¿será que él me va a entender? Porque si yo hablo en chino, lo que tú dices es cierto, él va, o sea, es como un ser superior que sabe todo, o sea, lo sabe todo de nosotros. Es que, como Entonces, indicaba, lo importante no son las palabras, sino la energía con la que carga las palabras. Esa es la que sí va a entender ese ser superior. así es. Gracias. Bueno, Piedad.
Un gusto contar con tu opinión. Vamos a ver Ruth Catalina que dice, mi forma de pedir a Dios es sacando un minuto en la mañana cuando me levanto, o sea, es lo primero que hace al levantarse. Le doy gracias a Dios por un nuevo día que comienza y coloco mi día en las manos de Dios para que todo me salga bien. Y al terminar la noche me siento en silencio y le doy gracias por el día que termina. Todo lo coloco en manos de Dios, que sea su voluntad, no la mía. Efectivamente, pues ahí hay un tema importante que es el del libre albedrío. Y pues el libre albedrío para el ser humano existe, pero en un nivel limitado, ¿no? Uno no puede hacer tampoco lo que quiera. Es decir, yo no puedo decir mañana voy a coger un transbordador espacial para ir a la luna, porque dentro de mis probabilidades reales no puedo hacerlo. Es decir, que el libre albedrío tiene dos condiciones. La primera es que la libertad se da solo en pequeñas decisiones de mi entorno cercano. Y lo segundo es que el libre albedrío solo opera de mi red, o sea, de yo como red, hacia abajo. Es decir, que si yo por tomar una decisión el planeta Tierra se va a detener, pues no, lamentablemente no. Si yo muero, las cosas van a dejar de funcionar en el universo, lamentablemente no. Pero de mi decisión hacia abajo yo sí puedo afectar. Por ejemplo, yo con mi libre albedrío, al consumir o no cigarrillo, yo puedo generarle el impacto o no al cuerpo. Eso sí es mi decisión. Entonces, para tener en cuenta esas dos combinaciones, esas dos condiciones respecto al libre albedrío. Entonces, Hernando, practico meditación trascendental. Esta es una técnica muy profunda. Efectivamente, la meditación trascendental es un contacto, digamos, muy profundo con este ser superior. No sé si quieras compartir algo más de la meditación trascendental en este seminario o la opinión la dejamos hasta ahí. Bueno, Adrián, ahí le dejo la pregunta a Hernando, pues si desea compartir un poco más acerca de la meditación. Adriana, usualmente me comunico con Dios a través de la oración. Lo hago en la noche con mayor frecuencia. Trato que sea desde la tranquilidad de mi habitación. Bueno, acá entonces ya tenemos algo en común, ya veo un patrón y es que todo el mundo busca para ese contacto tranquilidad, o sea, como un espacio donde pueda aislarse para poder como fluir más tranquilamente. Efectivamente, para las personas que quieran acceder a los registros akáshicos ahorita, pues lo recomendable es efectivamente lo mismo, tener un ambiente tranquilo. No es mandatorio, se puede hacer en cualquier momento, pero de preferencia un ambiente tranquilo. Bueno, entonces ya vemos oración, 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 meditación trascendental. Entonces quería hacer ese sondeo de qué recursos usan usted, cada uno de ustedes, pues para comunicarse con ese ser superior que se llama Dios o como lo quieran llamar. Bueno, vamos a pasar ok, Hernando. ¿Qué es la meditación trascendental? Es comunicación con la energía que sostiene todo lo que existe. Básicamente esa energía que sostiene todo lo que existe tiene que ver con el akasha, que es lo que nosotros vamos a ver en este seminario. Principio y fin de todas las cosas creadas y sin crear. Esas son unas palabras muy profundas, ¿no? Porque pues ahí estamos haciendo énfasis en todas las dimensiones posibles. Sí, dale, Hernando, comenta. Abre el micrófono y hablemos. Ahí vi que levantaste la mano o se te fue la manita. O no te está entrando la... Adriana le causó curiosidad lo que estamos hablando. Es decir, ¿Dios podría ser energía? No puedo afirmar nada, sobre todo porque no quiero imponer un punto de vista. Pero para mí personalmente, no es si Dios podría ser energía. Dios es energía. O sea, no es un podría, sino es un es. Sin embargo, aclaro es mi punto de vista porque no pretendo imponer ningún punto de vista, precisamente porque este seminario pretende imparcialidad.
pero Dios es energía, efectivamente, no es un él o una ella. Es esa energía que habla Hernando que sostiene todo lo que existe. Eso es Dios, es la comunicación con Dios, esa es la meditación trascendental. Si Dios es energía y la meditación trascendental es comunicación con la energía que sostiene todo lo que existe, principio y fin de todas las cosas creadas y sin crear, es decir, dentro de un universo cambiante, cada milisegundo todo cambia, hasta de lo que viene es esa energía, eso es Dios. Y ya vamos a ver la ciencia cómo explica todo esto. Es que leo lo que dice Hernando y me llama la atención del concepto, efectivamente. Por eso pedí un poquito de ampliación del tema ahí. Bueno, no sé si fue que se le subió la manito sola o no le abrió el micrófono, no sé. Bueno, pero vamos a explicar, en este seminario vamos a aclarar un poco de eso que habló Hernando, también. Desde la ciencia, aquí no vamos a hablar de religión. Entonces vamos ahora a esta segunda parte del seminario, ya entrando en calor, ya que veo que empezó a generarse ese interés, ¿cómo explicaría la ciencia esa energía? Porque tiene que ver mucho con los registros acásicos. Entonces vamos a ver. Eh, Hernando levantó la mano y Piedad también. Comuníquense, abran su micrófono. Bueno, es que tengo una curiosidad. Bueno, si se dice que Dios, lo que tú hablabas de Dios, en el sentido del diablo, ¿cómo se tomaría ahí? Bueno, Como que, esa... porque si existe lo que tú decías del yin y del yang, de que lo malo, lo bueno, ¿no? Como que eso siempre yo lo he tomado como de esa manera, ¿no? Blanco y negro, como oscuro, ¿sí? Exacto. Entonces siempre en la vida vas a ver como esa doble energía, la energía positiva que yo la mido hacia Dios y la energía negativa que es al diablo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una aclaración ahí entonces a responder lo tuyo, Piedad. Resulta que no es que Dios sea bueno, esa energía que es sustento de todo el universo y de todos los universos y de todas las dimensiones, no es buena ni mala. O sea, uno no puede decir que en la energía un fotón es bueno o es malo, porque si la luz son fotones, yo no puedo decir, uy, ahí va un fotón malo. Entonces esa energía no es buena ni mala, simplemente es. Y esa energía es una presencia. Y esa energía es una presencia en la cual en todas las dimensiones y a todas las escalas hay comunicación, que es donde viene el concepto de la caja. Pero entonces, ¿qué vendría a ser esa cara opuesta del yin y el yang? Es oscuridad. No lo hablemos como maldad, sino es oscuridad. Y esa oscuridad es ausencia de luz. Cuando la luz no está presente, entonces queda la oscuridad. Es decir, que la luz es esa presencia y la oscuridad es esa ausencia. Pero como una vez estaba debatiendo con mi señora madre, no es como que haya una lucha entre el bien y el mal, porque es que el bien no tiene que luchar contra el mal, porque si la luz es una presencia, la luz ¿por qué va a luchar contra la ausencia? Simplemente si la luz está, no tiene que luchar contra nada. En esas palabras, eh, lo que se llamaría el diablo es ausencia de esa luz, es oscuridad. Pero esa oscuridad no es como, ese es otro error que se comete, que entonces una persona dice, eh, esta persona tiene una vibración alta y esta persona tiene una vibración baja. Entonces la vibración alta es una persona buena y la vibración baja es una persona mala. Eso es falso aseverarlo. Porque en la luz, por ejemplo, tenemos altas energías como la luz ultravioleta y tenemos bajas energías como la luz infrarroja. Y no es que la luz infrarroja sea mala y la ultravioleta sea buena. De lo que sí podemos hablar es de energía armónica y energía inarmónica. Entonces, ese es otro, digamos, un error conceptual de decir, esta persona tiene mala energía. No es mala energía, es esta persona,
su energía es inarmónica. ¿Y qué es inarmónica? Lo que había puesto en la diapositiva, que no son unas ondas bien definidas, sino que su energía tiene unos sobresaltos muy bruscos, es muy errática y poco predecible, es caótica. Entonces, más bien en esos términos, en vez de hablar del bien y del mal, podemos hablar de la armonía y la disarmonía. Por ejemplo, la música metal es supremamente disarmónica, por eso es oscura, porque es disarmónica, es estridente. No sé si de pronto ya te queda mayor claridad, Piedad, de cómo lo estamos enfocando. Sí, claro, yo tengo claridad, pero de todas maneras lo que yo te comentaba es, sí, tú tienes, o sea, obviamente eso tiene, o sea, lo que tú dices es muy razonable, pero digamos en cierta gente que, que se te ha atravesado en el camino, tú sientes una energía muy negativa. Siempre que llega una persona, como que hay personas que tienen una energía muy positiva que te imprime a ti positivismo en la vida, como hay otras personas que tienen una energía muy mala, que uno las llega a sentir, ¿no? Efectivamente, Entonces, lo que yo te digo, armónico versus inarmónico, ¿qué pasa? Si tú estás cerca de una persona con una energía inarmónica, tú percibes eso. O sea, la energía de esa persona se vuelve una perturbación para la tuya. Tú te sientes perturbada con esa persona porque está asociado a lo caótico, entonces te puede poner a ti, te puede contagiar de eso. En cambio, una persona que irradia positivismo es una energía armónica, entonces te va a irradiar en cierta manera una sensación de paz y de serenidad. Lo que pasa es que hay personas que por su forma de vivir resuenan es con la energía inarmónica. Hay personas que les gusta esa energía inarmónica y que buscan conectarse con esa energía inarmónica, ¿no? pero eso tiene que ver con el aura también. Eso tiene que ver con lo que haces en tu vida y hablándolo en términos de registros akáshicos, con lo que has hecho en tus vidas pasadas también. Tiene que ver con tus decisiones y tiene que ver con los patrones que has incorporado a tu vida. También tiene que ver un poco con esa parte cerebral, ¿no? Porque el cerebro también afecta la energía del cuerpo. Si tú estás inundada de pensamientos negativos, o no hablemos negativos, quitemos esa palabra del vocabulario, de pensamientos caóticos, eso va a afectar tu propia energía. Es cuando una persona, por ejemplo, sobreanaliza y se preocupa mucho. Entonces, así no sean pensamientos malos, esas ondas cerebrales van a afectar el resto del cuerpo de esa persona. Por eso la meditación busca desconectar ese cerebro, busca desconectar eso que está perturbando la armonía del cuerpo, que pueden ser esos pensamientos. Ah, perfecto, muchas gracias. O sea que sí tiene que ver la mente ahí, claro que sí tiene que ver la mente. Adriana dice, la energía caótica podría estar asociada al estado emocional de la persona, a sus conflictos personales quizás. Efectivamente, Adriana, a todas las decisiones que tomas en la vida y en vidas pasadas que has tomado, a tus emociones, a tus pensamientos. Recordemos que sentimiento es igual a emoción más pensamiento. O sea, una emoción más un pensamiento asociado a esa emoción se vuelve un sentimiento. Y acorde a eso, tu energía puede estar caótica o no. Por eso es que la meditación nuevamente busca desconectar la mente. Porque la mente puede generar disarmonía en el universo interior. Y esa disarmonía es oscuridad. Y esa oscuridad es lo que se asocia con el mal y con tener mala energía, ¿no? Pero pues acá quiero evitar hablar de bueno o malo. A sus comportamientos también y a las consecuencias de los mismos, sí. Sino que efectivamente cuando uno toca el tema de las dimensiones, Adriana, hay un tema importante y es que si uno cambia de línea del tiempo, en esa otra línea del tiempo me afectará el karma de esta línea del tiempo. Entonces hay que hacer un análisis más profundo, ¿cierto? Porque yo puedo tener un karma asociado a la línea temporal que estoy haciendo, pero si yo cambio de línea temporal, ¿me afectará de la misma manera?
Yuri dice, entonces el aura en términos akáshicos, ¿qué vendría a ser? ¿Un campo energético tal vez? El aura es uno de los cuerpos que tenemos como seres humanos. Lo que pasa es que tu cuerpo físico, digamos, tú lo ves aquí como silueta, Yuri, pero detrás de ese cuerpo hay otros cuerpos que son más grandes. En esos cuerpos es donde está la energía inarmónica de la que estábamos hablando con Piedad. Entonces, cuando tú te acercas a una persona y alrededor, en ese cuerpo que es más grande que el físico, hay energía inarmónica, ese cuerpo no físico que es más grande choca con el tuyo, se superpone. Y ahí es cuando tú empiezas a percibir la energía de esa persona y a sincronizarte o no con ella. Entonces, en términos de los registros akáshicos, el aura efectivamente es un campo energético que va alimentado por tus pensamientos y por tus emociones, como había indicado anteriormente. Si tú tienes malas emociones, o no malas emociones, sino emociones inarmónicas nuevamente, y pensamientos inarmónicos, pues esa aura va a ser inarmónica, porque va a vibrar en coherencia con eso. Y recuerda que te había dicho que en el lenguaje las palabras también son energía. Entonces, si tú en tu cerebro imaginas esas palabras, esa se convierte en energía que va a afectar tu aura. Entonces, Adriana dice, he conocido personas que se refieren a percibir el aura de otros, ¿serían clarividentes? Efectivamente, percibir el aura de otra persona es clarividencia. Esa sería una clarividencia desde la visión etérica. Recuerda, Adriana, que en la clarividencia hay visión etérica y visión astral. La visión etérica la puedes lograr desarrollando tus ojos físicos. En cambio, la visión astral la desarrollas desde tu tercer ojo, es decir, no desde tus ojos físicos. Para ver el aura de una persona es visión etérica, o sea que es con un entrenamiento de tus ojos físicos. Y si es parte de la clarividencia, y es parte de la clarividencia más básica. Es decir, cuando tú ves el aura no te estás transportando a la cuarta dimensión. Estás en la misma dimensión de 398 que es esta, pero estás viendo unas frecuencias de luz, un espectro un poco más amplio de lo que las personas usualmente ven. O sea, estás viendo un espectro electromagnético un poco más amplio. Es como que una persona escuchara ultrasonidos, es lo mismo, sino que a nivel visual. Estás viendo lo que otros no, que sería ver esa aura. Bueno, vamos a ir entonces con esta parte de ciencia. Chéverísimo que se esté armando una tertulia de esta manera, me parece interesantísimo porque esa es la idea de estos seminarios, que sean más una charla a algo magistral. Pero entonces vamos a avanzar ahora en estos conceptos científicos sobre el campo akáshico. Voy a volver por acá y vamos a explicar. Resulta que cuando hablamos del campo akáshico, el campo akáshico es, bueno, el akasha es el quinto elemento, entonces ahora la pregunta científica es, ¿dónde está el quinto elemento? ¿Dónde lo podemos percibir? Porque, por ejemplo, los otros cuatro elementos los podemos ver. Hasta el viento, bueno, el viento es el más difícil de ver, pero lo podemos ver. Pero entonces, ¿dónde está el quinto elemento? Hago una aclaración que, digamos, de los conocimientos que yo voy a exponer de aquí en adelante, no puedo irme sin darle el crédito a Ervin Laszlo con su libro La ciencia y el campo akáshico. He tomado información de este libro y la he complementado con otra información, que es lo que dio como resultado este seminario. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es por las teorías acerca del todo. ¿Qué son las teorías del todo? Las teorías del todo son las teorías que intentan unificar otras teorías. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que hay dos físicas. Está la física newtoniana y está la física cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Que son dos físicas diferentes que aplican en dos contextos diferentes. Yo, por ejemplo, no puedo construir un edificio utilizando física cuántica, pero yo tampoco puedo hablar de nanotecnología o hablar de átomos utilizando la física newtoniana. Como que hay una ruptura entre esas dos visiones de la física. Entonces, las teorías del todo lo que tratan es de unificar, o sea, de decir,
¿Cómo puedo hacer que los principios de la física cuántica apliquen en la newtoniana y viceversa? Entonces ahí podría surgir una teoría del todo. Albert Einstein, que es pues uno de los pensadores más significativos de la historia, intentó hacer eso con su teoría de la relatividad general, ¿no? Trató de hacer una teoría del todo, trató de agrupar muchas cosas en una sola teoría que las explicara todas. Lastimosamente, aunque se acercó, no lo logró. Entonces acá pongo una primera imagen donde tengo un papiro, una imagen egipcia, donde tenemos que partir de una cosa y es para que haya una teoría del todo, tenemos que armonizar la ciencia con la religión. ¿Qué pasa? Los egipcios tenían esa armonía, ellos explicaban cualquier fenómeno desde la ciencia, incluyendo la religión misma. Es decir, para los egipcios ciencia y religión no peleaba. Una persona podía ser sacerdote y científica. En cambio, desde la Edad Media hubo esa separación. Entonces, religión cogió por un lado y ciencia por el otro. Entonces, por eso pongo la pregunta ahí. ¿Nosotros hemos evolucionado o hemos involucionado? Porque es que a veces el ser humano coge caminos que no son y después les toca devolverse. Un ejemplo de ello es el descubrimiento de la energía nuclear. Sí, se descubrió, genial, eso alimentó mucho sobre la física cuántica, pero ¿es el camino correcto? ¿Es evolución eso? Entonces ahí es donde se hace esa pregunta. Si queremos una teoría del todo, tenemos que unificar ciencia y religión. Ahora, resulta que hay algo que se llama las ciencias de la complejidad. Y las ciencias de la complejidad son las que se asocian a las teorías del todo. ¿Qué es la complejidad? El poder explicar cómo funciona el universo, con cosas que funcione para todo, pero para todo quiere decir incorporando muchísimas, muchísimas, muchísimas variables. Esa es la ciencia de la complejidad, la que estudia el orden y el caos. Entonces, en la complejidad tenemos dos exponentes importantes y una disciplina importante. Primero, Gödel fue quien habló de que para explicar un sistema, es decir, lo que ocurre en alguna parte, un sistema, por ejemplo, puede ser el cuerpo humano. La única forma de poder explicar ese sistema es saliéndose de él. Entonces ahí ya tenemos un problema con la complejidad. Y es que si el ser humano es parte del universo que está estudiando, no está fuera de él. Y bajo el principio de Gödel, para entender ese universo, habría que estar fuera de él. Entonces, ¿cómo hace el humano para entender el universo si no está fuera de él? Porque hay que estar fuera de un sistema para entenderlo. Porque la única forma de entender los axiomas o las cosas que ya se dan por hechas, un axioma es algo que ya se da por hecho. Por ejemplo, cuando alguien dice, ay, pues obvio, el agua moja, eso es un axioma, ¿sí? Como es dar algo por hecho. Entonces, la única forma de comprobar si eso que se da por hecho es real es saliéndose del sistema, eso dice Gödel. Entonces, ahí hay un problema con la complejidad, y es que el ser humano es parte del universo que está estudiando, eso iría en contra del principio de Gödel. Ya vamos a ver cómo se va resolviendo eso. Lo otro es Alan Turing, uno de los grandes exponentes de la inteligencia artificial, que él hablaba precisamente de que hay problemas que no se pueden resolver. ¿Cuáles son esos problemas que no se pueden resolver? Son esos problemas en los que si nosotros pusiéramos una inteligencia o un algoritmo a encontrar una solución, quedaría dándose vueltas encontrando la solución. Yo ahí en un artículo lo puse, hagan de cuenta como en la película de Doctor Strange, donde el Doctor Strange atrapa a Dormammu en bucles del tiempo. Entonces que Dormammu mata al Doctor Strange de mil maneras diferentes y vuelve y retorna al bucle del tiempo y dice, Dormammu, he venido a negociar. Hasta que lo aburre y dice, sácame de este bucle del tiempo. Alan Turing dice lo mismo. Hay problemas que funcionan de esa manera, entonces son indeducibles, no tienen solución. Entonces eso es complejo. No siempre se pueden resolver todas las cosas a través de algoritmos. Ahí es donde hablamos de un tema que son las singularidades, ¿no? Y tenemos el cálculo infinitesimal,
que es la rama de la matemática que estudia la transición entre una cosa y otra. Porque es que, por ejemplo, a nosotros nos dicen estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Un ejemplo, está el plasma y el condensado Bose-Einstein, pero digamos que sólido, líquido y gaseoso. Entonces yo tengo aquí un cubo de hielo sólido y yo tengo aquí un vaso de agua líquido. Pero el cálculo infinitesimal es lo que me muestra el cómo un cubo de hielo progresivamente se va convirtiendo en un vaso con agua. Es decir, la transición entre una cosa u otra no es discreta, no es como pasar de un 1 a un 2, sino que tiene estados intermedios. Entonces, eso es complejidad también porque esos estados intermedios pueden ser infinitos. ¿Cómo se explicaría eso? Tú tienes una recta numérica. Esa recta numérica va de menos infinito a infinito. Ahí es infinita. Ahora, yo voy a partir esa recta numérica del 0 al 1. Pues resulta que del 0 al 1 también es infinito. Porque yo puedo tener desde el 0,000000000000001 hasta el 0,999999999. Y de ese 0,1 a ese 0,9 también puede ser infinito. Entonces estamos viendo lo infinito dentro de lo infinito, dentro de lo infinito, dentro de lo infinito. Eso es cálculo infinitesimal. Entonces, eso es complejidad, ¿no? Entonces, mira esta frase que te pongo acá. Nuestra realidad es energía, flujos y comunicación. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque es lo que vas a tener en cuenta para los registros akáshicos. Nuestra realidad es energía. ¿Por qué? Porque la energía es lo que empuja las cosas. No hay nada en el universo que se mueva porque sí. Lo que empuja a eso, a moverse, es la energía. Cuando esa energía empuja a algo, ese algo se vuelve un flujo. Ese flujo puede ser luz, puede ser sonido, puede ser colores, lo que sea. Electricidad. Entonces esa energía genera flujos. Pero para que esos flujos tengan algún propósito como esta red que se intercomunica, es necesario que haya comunicación. Un puntico de estos de la red no puede pertenecer a la misma red que este otro punto si no hay algo que los comunique entre ellos. O sea que la comunicación es algo clave en este tema. ¿Mm? Entonces, esa energía, esos flujos y esa comunicación, o sea, estas redes imprimen formas, o sea, esta red puede ser un perro o un ser humano. Funciones, porque dependiendo de la forma, genera funciones. Por ejemplo, el hecho de que un ser humano esté replegado hacia adentro tiene un propósito diferente a que un árbol esté desplegado hacia afuera. Un árbol es como un panel solar que quiere captar la máxima cantidad de luz, mientras que un ser humano está replegado hacia adentro como si cogiéramos un montón de intestinos y los tratáramos de meter en el menor espacio posible. Así es un ser humano. Entonces, esas formas imprimen funciones. Y esas funciones y esas formas imprimen crecimiento y evolución de las cosas. Sin todo esto, tú no podrías crecer y envejecer. Entonces, espero te haya quedado claro esa frase. Pues resulta, voy a pasar a esta diapositiva, después hacemos una sesión de preguntas, conversamos y eso porque no quiero cargarte, como yo te decía al inicio del seminario, que estos son temas muy complejos que estoy tratando de explicar muy despacio. Vamos a hablar cuál es el aporte de la teoría de cuerdas a los registros akáshicos. Ya vamos a empezar a meternos a la ciencia. ¿Qué es la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas es una teoría desde la física que nos dice que hay 11 dimensiones. ¿Cómo así que hay 11 dimensiones, Juan Pablo? Resulta que unas dimensiones están contenidas dentro de otras, dentro de otras, dentro de otras. Entonces, por ejemplo, tenemos una dimensión de 3, que es un sólido, pero ella, por ejemplo, puede contener al tiempo. Y dentro del tiempo yo puedo contener varios tiempos. Entonces ahí es cuando hablamos de que puedo saltar de una línea temporal a la otra. Específicamente estaría hablando de una quinta dimensión. Hasta que se llega a la 11ª dimensión, que es la de las branas, que son unas estructuras que moldean el todo. O sea, las branas son las que dicen, esta partícula va a ser un cloro o esta partícula va a ser un hierro. Eso lo dicen las branas.
O sea que aquí ya estamos viendo una cosa importante y es que las dimensiones más altas están es en el microcosmos. Es decir, entre más afuera y entre más grande es una menor dimensión. Entre más adentro es una mayor dimensión. Por eso es que para conectarse con los registros akáshicos tú tienes que conectarte con tu propia energía. Hacia adentro están las mayores dimensiones. Entonces, ¿qué dice esa teoría de cuerdas partiendo de la física cuántica? Resulta que hay algo que se llama la dualidad onda-partícula. ¿Qué es una dualidad onda-partícula? Cuando yo tengo un átomo, ese átomo se comporta como una onda. Haz de cuenta que es como un núcleo con un electrón que salta para todo lado. Y resulta que los átomos son extraños y es que cuando tú los miras con tus ojos, ellos se perturban, se quedan quietos. Entonces es como si rebotara para todo lado ese electrón y cuando tú lo miras, ese electrón queda en un punto. Te hace una cara, una mueca, que eso es lo que llaman los físicos el spin, esa mueca que hace ese electrón. Después dejas de mirarlo y otra vez empieza a rebotar ese electrón por todo lado. Y tú lo volteas a mirar y entonces ahora te queda haciendo otra cara. De ahí es que se pueden tomar estas fotografías. Este es un átomo de hidrógeno y esto que vemos acá es la imagen que generan los electrones, pero esta fotografía proviene de la superposición de muchas fotos. O sea, haz de cuenta que digamos, con este parámetro, mira que estos parámetros van cambiando. Entonces, vamos a detenernos en un parámetro. Ahí se me pasó la diapositiva. Ven a ver si puedo detener esto un momento acá, porque es que salta y salta y salta. Por ejemplo, este 211 y te da esta forma. Esta forma no es la de un solo electrón, sino haz de cuenta que estaba rebotando por todos lados, sin valores intermedios, ¿no? Es como una teletransportación de ese electrón. Y entonces cuando la persona lo miró, ese electrón quedó por acá. Después empezó a rebotar cuando lo dejó de mirar y cuando lo volvió a mirar, quedó por acá. Entonces, esta imagen es la superposición de casi 10 a la 100 imágenes. O sea, eso es un número bastante extenso para crear esta imagen. Todas superpuestas, entonces para decir, el electrón con esta posición y 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 el electrón con esta posición, se superponen todas las imágenes y da esas formas. Así fue que se hizo también la primera fotografía de un agujero negro hace poco, ¿verdad? Es la superposición de muchas imágenes para mostrar cómo es la forma de un agujero negro. Funciona igual. Esto es la superposición de muchas fotografías. Pero la física cuántica moderna trasciende en algo supremamente interesante a lo que era la física cuántica de hace unos años. ¿Qué decía la física cuántica de hace unos años? Decía lo siguiente: ese electrón que se va moviendo y que cuando tú lo volteas a mirar se perturba y se queda quieto, es decir, se deja de comportar como una onda y se vuelve una partícula, se hablaba de una probabilidad, es decir, digamos nuevamente si yo detengo esta imagen, por ejemplo lo voy a detener en otra función de onda, si lo detengo en esta imagen, decíamos que esta forma que se genera sería por la superposición de 10 a la 100 probabilidades de que el electrón esté aquí o acá o acá o acá o acá o acá o acá o acá. Pero el hallazgo más reciente, que es increíble, es que ahora se está hablando con la teoría de las cuerdas que no es que el electrón cambie de posición y que sea una probabilidad de ese electrón en mi dimensión, sino que lo que se está diciendo es que ese comportamiento onda-partícula es que cada vez que tú volteas a mirar el electrón, tú lo que estás viendo es un presente paralelo de ese electrón que se encuentra en una dimensión superior, donde en esa dimensión superior el electrón tiene dominio sobre el espacio-tiempo. O sea que ya no se habla de una probabilidad cuando tú miras a ese electrón en tu presente. Lo que da el comportamiento onda-partícula es que tú puedes, cada vez que volteas a mirar a ese átomo, percibir uno de los universos diferentes de ese electrón. O sea que tú estás viendo los presentes paralelos de ese electrón. ¿Cuántos presentes paralelos tiene ese electrón? 10 a la 100.
lo que antes se consideraban probabilidades, ahora lo que se dice es que de pronto en el universo número 100 de ese electrón está el núcleo quieto con el electrón en tal posición. Y que en el universo tú dejas de mirarlo y cuando lo vuelves a mirar ya pasaste al presente número 3500 de ese átomo, donde ahora es el núcleo en esta posición y el electrón quieto en esta otra posición. O sea que uno lo que está viendo es los presentes paralelos de un electrón que se encuentra en una dimensión superior, que por estar en una dimensión superior es que puede saltar de un lugar a otro, y no es porque salte, es porque puede estar en varios presentes al mismo tiempo y tú lo que ves es cada uno de esos presentes. O sea que una imagen de esta es la superposición de todos los posibles presentes del electrón en esas circunstancias. Eso es un hallazgo impresionante, ¿no? Y esto va acompañado de otro hallazgo impresionante que es el universo holográfico. Tú eso lo puedes encontrar en Google, en Internet, como universo holográfico. ¿Qué sucede? Nosotros nos encontramos en una dimensión de 3.98. Pero entonces, ¿qué nos decía la teoría de la complejidad? Nos decía que la única forma de poder entender algo y la única forma de que un sistema se mantenga es que traiga variables del exterior y disipe variables. Supón tú lo siguiente, ¿qué pasaría si tú dejas de respirar? Mueres. ¿Por qué te mantienes vivo? Te mantienes viva porque estás inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. O sea, estás incorporando algo del entorno, botando algo al entorno, incorporando algo al entorno, botando algo al entorno. Lo mismo con la alimentación. Si tú dejaras de comer, mueres. ¿Por qué? Porque tú necesitas incorporar energía del exterior, botar energía al exterior. Incorporar energía al exterior, botar energía al exterior. O sea, para que un sistema de estos funcione, tiene que funcionar como un sistema abierto. Ahora, ¿qué pasa? Si nuestro universo se considerara el todo, ese universo no sería un sistema abierto, sino sería un sistema cerrado, porque ya estaría contenido el todo en el todo. Entonces, ¿qué hay después del universo? No habría nada. Pero si el universo fuera el todo, sería un sistema cerrado. Entonces, si el universo fuera un sistema cerrado que no trae nada de afuera, ni disipa nada hacia afuera, entonces, ¿por qué el universo, por ejemplo, tiene cambios en la velocidad, en la expansión y en la contracción? Porque tiene variaciones en la temperatura. Si un sistema cerrado estaría en equilibrio, o sea, estaría muerto. Aquí entiéndase por equilibrio muerte. O sea, ese universo estaría quieto. Entonces, ¿cómo hace el universo para moverse? Pues el universo tiene que ser un sistema abierto. O sea que después del universo tiene que haber algo. Entonces el universo holográfico nos da la respuesta. ¿Cómo funciona un holograma? Un holograma es como si tú tuvieras una cajita con un plano a cada lado, como si fuera un cubo de cristal donde cada una de sus caras son un plano. Y esas caras emiten una luz láser hacia el centro. Voy a hacer el dibujito acá para que quede más claro. Que como te decía, voy a tratar de explicar temas complejos de la manera más sencilla posible. Un holograma funciona así. Yo tengo aquí una cajita de cristal. En esa caja de cristal, yo en cada una de estas paredes que están en dos dimensiones, cada una de estas paredes son un plano, tiene unos láser. Y esos láser, digamos, de esta pared sale láser, de esta pared salen láser, y así, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí en la mitad se va a formar una figura. Vamos a poner la cara de un extraterrestre. Ahí se forma un holograma en la mitad. Este holograma, ¿en cuántas dimensiones está? Este holograma es tridimensional. O sea que estamos diciendo que un holograma funciona por la superposición de varias capas bidimensionales, forman una capa tridimensional. ¿Te das cuenta cómo funciona? Resulta que nuestro universo, según esta teoría del todo, funciona así. Y es que nuestro universo tridimensional proviene de la superposición de otro universo bidimensional. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está confirmando que hacia afuera las dimensiones disminuyen
y hacia adentro las dimensiones aumentan. Es decir, en este universo tridimensional, ahora serían las paredes para crear un universo tetradimensional, que un universo tetradimensional con todas sus paredes podría formar un universo pentadimensional, etcétera, etcétera. O sea, la 11ª dimensión está en lo micro, la primera dimensión está hacia afuera. Eso explicaría cómo nuestro universo puede incorporar y disipar variables. Esas variables en los registros akáshicos, ¿cómo se llamaría? Información. Recuerda que decíamos que los registros akáshicos tienen la información, como lo decía Hernando en la meditación trascendental, de todo lo que es, lo que fue, lo que será, en todas las dimensiones, de lo macro a lo micro, etcétera, etcétera. Esa información proviene del universo holográfico, esa información entra y sale, con lo cual la física moderna responde a la siguiente pregunta que se decía: ¿los agujeros negros destruyen la información que hay en el universo? Porque si decimos que los registros akáshicos contienen la información de todo, y según algunas teorías de la física dice que lo que entra a un agujero negro, esa información se destruye, entonces los registros akáshicos podrían destruirse como si la memoria de un computador se dañara. Y la respuesta es que no, porque si seguimos el patrón de los universos holográficos, puede que la información a través de un agujero negro se pierda en este universo tridimensional. Pero la información de este universo tridimensional también está contenida en el universo bidimensional que está por acá. Es decir, que el agujero negro eliminaría esta copia de la información, pero todavía estaría en este universo bidimensional. Quiero hacer una pausa acá para que me hagan preguntas, o sea, está quedando claro lo del universo holográfico, lo de que hacia afuera tenemos las dimensiones más pequeñas y hacia adentro las más grandes, y lo de que los registros akáshicos que tienen la información del todo es una información que está protegida incluso de los agujeros negros, es una información que permanece. Bueno, Adriana pregunta, ¿cómo se pueden observar los electrones? Respuesta, Adriana, con un microscopio de fuerza atómica. Hay microscopios que tienen la capacidad suficiente para ver los electrones, que esos pues se llamarían los AFM, microscopio de fuerza atómica. El agujero negro, eso sí no me quedó como muy claro. ¿Es del universo? O sea, Así es, Piedad. Un agujero negro es, esta es la fotografía precisamente de la que yo hablaba, que al igual que la función de onda del hidrógeno se logró por la superposición de muchas fotografías. Estos son muchas, muchas, muchas fotografías y se logró captar un agujero negro pues hace poco tiempo. ¿Qué es un agujero negro? Es una parte del universo que está en otra dimensión. Se supone que el agujero negro dentro de sí contiene probablemente hasta una quinta dimensión. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es una parte del universo que absorbe todo lo que hay a su alrededor. Haz de cuenta que el universo es agua y el agujero negro es el sifón. Entonces, todo el agua se va por el sifón. Entonces, ¿qué es lo que dice la física más antigua? Que cuando el agua, que era el universo, se iba por este sifón, pues esa agua ya se perdía. O sea, ese sifón, ¿a dónde llevaba esa agua? Ni idea. Entonces se decía que la información, entiéndase por información, digamos un planeta. Aquí había un planeta cercano, Piedad. Y entonces ese planeta estuvo cerca de un agujero negro y el agujero negro, al igual que el sifón, succiona. Entonces ese planeta se metía por acá en el agujero negro y como en el Triángulo de las Bermudas, se desaparecía. Entonces se decía que ese planeta desaparecía, pasó a otra dimensión, o sea, ese planeta nunca existió porque entró en un agujero negro. Entonces lo que dice el universo holográfico que estoy explicando es que aunque la información de ese planeta que se metió en ese agujero negro desapareciera, en ese universo bidimensional que contiene al nuestro,
todavía está la información de ese planeta alguna vez existió, que esa es la información que nosotros vamos a buscar a partir de abrir los registros akáshicos. La información contenida en ese universo bidimensional, donde dice, ahorita en su universo ya ese planeta no existe, pero en este universo que contiene las memorias del suyo, que serían los registros akáshicos, efectivamente ese planeta sí existió y tú puedes consultarlo en los registros akáshicos. Por eso es que tú en los registros akáshicos puedes consultar acerca de tus vidas pasadas. ¿Sí te queda claro ahora sí? Sí, sí, me quedó claro, te agradezco mucho. Por eso estoy hablando de los fundamentos científicos de los registros akáshicos. Espero que ya esté como quedando claro el puente entre los dos temas. Dice, los agüeros negros son como una especie de triángulo de las Bermudas. Efectivamente, Adriana. Se dice precisamente que el triángulo de las Bermudas es como una dimensión diferente a la nuestra. Por eso es que los aviones se desaparecen, por eso es que el tiempo se curva ahí adentro. Entonces hay libros que hablan del triángulo de las Bermudas, que el espacio-tiempo se curva ahí adentro y todo eso. Se considera que es una dimensión más elevada a la de 3.98, al igual que los agüeros negros. Dentro de los agüeros negros habría una dimensión más elevada que la nuestra. Porque algo tan grande va a tener una dimensión más elevada, que sería contradictorio con lo que digo, que lo grande son las dimensiones más bajas y lo más pequeño son las dimensiones más altas? Porque los agüeros negros de todos modos en sí son fenómenos cuánticos que provienen desde el Big Bang. Entonces es como que el resto del universo se desarrolló mientras que los agüeros negros, pese a su tamaño, se comportan es bajo la física cuántica. Entonces están en una dimensión más elevada que la nuestra. Pero lo que estoy diciendo es que aunque un agüero negro se trague la información y diga, esta galaxia nunca existió, si uno va a los registros akáshicos, puede descubrir que efectivamente esto sí puede haber existido. Que es que la Atlántida existió, de pronto los registros akáshicos nos dicen que sí. Entonces démonos cuenta la profundidad de lo que estoy hablando, ¿no? La parte científica de cómo es que funcionan esos registros akáshicos. Incluso yo aquí hago un spoiler, y es que dado que este tema es tan amplio, hay que hacer más seminarios, ¿no? Porque acá estoy apenas explicando las bases científicas de qué es el Akasha. Ya el Akasha, entonces vamos a decir, es ese espacio donde todas esas redes se comunican, que tiene una copia de seguridad en esos universos, en esas dimensiones que contienen a la nuestra, pero entonces todavía no he explicado cómo opera. Es decir, cuando tú haces la oración y haces el ritual, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Y resulta que la ciencia también explica eso.